Bueno, muy bien, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes. Un nuevo encuentro con especialistas. En este ciclo que comenzamos hace varias semanas en el marco del programa STEM Te Acompaña, que coordina la profesora María Marta Ulzurrún, ya en nuestro séptimo encuentro, hoy la enseñanza de la matemática, un puente de transformación. Tenemos como invitada a la profesora Laura Barragán. Laura no necesita demasiada presentación porque Laura es una de las tantas profesoras que son orgullo que estamos viviendo y la que viene. La que estamos viviendo que tiene mucho de frontera porosa entre el adentro y el afuera. Todo eso que pasaba adentro no está pasando ahora, pero pasan otras cosas. Mientras esperamos el encuentro presencial, el que le da sentido a nuestra práctica, nos seguimos formando. Mucho no sabemos del formato que tendremos en poco tiempo y hasta tanto aparezca una vacuna que termine con el COVID-19, pero mientras tanto tenemos que seguir construyendo comunidad educativa. La escuela que viene la construimos entre todos y todas. En términos de Sandra Nicastro, es un tiempo para remirarnos y seguir aprendiendo. Vamos en esa dirección y Laura nos ayuda a pensarla. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Lau. A disposición. Muchas gracias, Eva. Bueno, buenas tardes, colegas, queridos, ¿cómo les va? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Han pasado, creo que 4 o 5 semanas desde nuestro último encuentro, si bien saben todos que estamos en contacto permanente a través de los distintos medios, tanto sea de la Secretaría de Educación de Municipalidad General Porredón, como del CIE, nos conectamos por mi Facebook, por el WhatsApp, eso saben que son vías de comunicación que están acá. La intención que tenemos en este encuentro es poder nuevamente acompañarlos, acompañarlas, a que puedan seguir planificando cómo vamos a seguir enseñando matemática en la escuela primaria de primero a sexto. Sacamos hace unos días un mail para que puedan enviar preguntas, dudas, así que tengo un montón de cuestiones acá anotadas que fueron preguntando. Saben que pueden preguntar también por los comentarios, si alguna de las cuestiones no pudieron enviarlas por mail. Yo sigo tomando mi matecito. Bueno, y les cuento en función de qué vamos a trabajar. Ustedes hoy recibieron, o está colgado en mi email, un PDF, que es un PowerPoint, para que bajar un poco este nivel de ansiedad que nos genera esto de tomar nota. Entonces hay actividades ahí, hay algunas cuestiones de las que hemos venido trabajando hasta ahora. Voy a intentar, estoy haciendo un enorme esfuerzo de no ser reiterativa en cuanto al encuentro anterior o al escrito que sacamos con los colegas de SUTEBA y Docentes Conectados. Así que, bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Creo que lo principal, lo primero que tenemos que dejar en claro es que debemos revalorar nuestro trabajo docente. Revalorarlo en el sentido, voy a intentar quedarme un poco quieta, pero no sé si puedo, en el sentido de que todos estamos dejando en la cancha a todo lo que tenemos. Los docentes no hemos ni un solo día abandonado a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras escuelas. Insistimos en esto que ya dije la vez anterior, que las escuelas tienen la puerta cerrada, pero la escuela no está cerrada. Lo que está ausente es el salón de clase. Por eso me parece tan imprescindible en este momento revalorar y resignificar nuestro trabajo docente profesional. ¿Ustedes se dieron cuenta de todo lo que estamos aprendiendo y de todo lo que hemos aprendido? En este sentido, hace casi 90 días, cuando iniciamos el aislamiento preventivo social y obligatorio, teníamos desconocimiento. Vieron que hay un chiste que es muy apropiado para este momento que dice, profes 2019, que le dicen a los chicos, encendeme el proyector, y ahora los profes estamos en todas las tecnologías. Hemos aprendido un montón, seguimos aprendiendo constantemente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con todos estos dispositivos? Es una de las grandes preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esta enseñanza a la distancia que estamos trayendo y que estamos teniendo? Entonces, poder pensar cómo vamos a resignificar el día que volvamos al aula presencial el uso de las herramientas que no las vamos a abandonar, llegaron para quedarse. Nuestra escuela es una escuela presencial, pero las herramientas digitales, para quienes no conocíamos determinados elementos, llegaron para quedarse. Bueno, por un lado, entonces eso. Por el otro, volver a resignificar que la escuela es el lugar en donde los niños necesitan estar. Para eso, hoy a la tarde les compartí una cita de Carlos Escliar, que me interesa leerla, del año 2011, que señala que la escuela está hecha de gestos mínimos y cotidianos,
aquellos que no nos permiten recibir al otro, escucharnos, acompañarnos, tomar la palabra. El gran desafío que nos plantea la distancia, porque nosotros estamos enseñando a la distancia, es la búsqueda colectiva de nuevas formas de expresar esos gestos, de comunicarnos, de entusiasmar, de despertar el deseo de conocer. Es la escuela que la virtualidad no puede despejar, esto lo habíamos dicho en el encuentro anterior, pero que sin embargo reinventamos de 1000 maneras esperando este tan ansiado encuentro presencial. Así que les propongo que planifiquemos y que vayamos conversando en función de 3 momentos. Pensemos en el ciclo lectivo 2020, la escuela del pasado, la escuela del presente y la escuela del futuro. En esas 3 líneas me parece que es interesante que llevemos adelante este encuentro. La escuela de un pasado reciente, la escuela que planificamos en el mes de febrero. En el mes de febrero tuvimos la posibilidad de sentarme, yo tuve la posibilidad de sentarme con ustedes en todas las instituciones, de poder planificar un año de niños adentro de la escuela. Eso no se está dando en este momento. Por lo tanto, esa escuela que habíamos planificado en el mes de febrero, esas mesas enormes de encuentros cuando nos juntábamos, ya sea en mi casa o en la universidad, y planificamos, bueno, esa escuela es la que nos quedó del pasado y que se va a resignificar. Nuestras propuestas anuales, nuestras preparaciones para llevar al aula las planificaciones. La escuela del presente, la escuela que tenemos desde el 20 de marzo y hasta acá, es el momento que le vamos a dedicar ahora. Y la escuela de nuestro futuro próximo, un futuro en la presencialidad, una presencialidad que no sabemos si va a llegar en los próximos meses o si va a llegar el año que viene, realmente no lo sabemos, lo dijo Seba hace un rato. Por lo tanto, en estos 3 momentos de este año, qué loco pensar en la historia reciente del pasado, del presente y del futuro, ¿no? En un solo ciclo lectivo. Bien. Vamos a iniciar pensando en estas cuestiones que están dadas por la continuidad pedagógica. Cómo mejorar las propuestas de enseñanza, cómo trabajar los materiales. Por eso yo junté acá un poco de las cuestiones que muchos me dicen cuál es el libro, cuál es el material, así que voy a tardar 5 o 6 minutos en mostrarles. La Biblioteca Nacional del Ministerio de Educación ha abierto sus puertas, tenemos los libros gratis, además nuestra queridísima Claudia Broitman ha habilitado distintos links para poder tener a disposición nuestros materiales. Me interesaba, antes de meterme en esta cuestión específica del tratamiento de los contenidos, que la tengo toda delineada acá, repasemos a dónde ir a buscar el material cuando perdemos el rumbo. ¿A dónde vamos? Los muestro todo en formato papel. Al diseño curricular del 2008, escrito por Claudia Broitman, bajo la dirección de la señora Mirta Torres, quien está nuevamente en la gestión de educación primaria. ¿Se acuerdan del diseño curricular que venía para primer ciclo y para segundo ciclo? ¿Qué es lo que encontramos acá? Por supuesto, todo esto está digitalizado y en eso insisto. Las orientaciones generales para la enseñanza de los distintos bloques. Recordemos y repasemos. En primer ciclo nosotros tenemos numeración, operaciones, espacio, geometría y medida. Y agregamos en el segundo ciclo proporcionalidad, que si bien se viene trabajando desde los primeros años, se formaliza en el segundo ciclo y agregamos el estudio de los números racionales. ¿Qué otra información nos brinda este marco curricular que resulta ser el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires del 2008? Nos brindan situaciones ejemplificadoras, hablo de situaciones problemáticas especiales de matemática que nos orientan cuando leemos un contenido del diseño curricular actual 2018 que es prescriptivo y es el que nos indica los contenidos que tenemos que enseñar. En el diseño curricular que escribió Claudia Broitman con todo su equipo en el año 2007 y 2008, encontramos ejemplos que nos pueden poner blanco sobre negro cuando decimos, bueno, ¿qué significa este contenido? ¿Qué implicancias tiene la enseñanza de este contenido? Después creo que es un buen momento para revisitar determinados libros que para nosotros son sagrados, como la enseñanza de la matemática, la didáctica de la matemática, que está compilada por Cecilia Parra e Irma Saiz, donde nos dieron los primeros aportes de esta nueva mirada, nueva no, de la actual mirada. Digo nueva porque la edición del libro es en el año 94, enseñar matemática en el nivel inicial y cómo articularlo con la educación primaria. ¿Por qué insisto en volver a la lectura de este tipo de materiales? Porque
no nos podemos quedar, somos profesionales de la docencia y estamos aprendiendo constantemente. No nos podemos quedar en la simplicidad que nos brinda una actividad de un libro de texto. Por lo tanto, volver a las fuentes, insisto, cuando perdemos el rumbo y no sabemos a dónde tenemos que ir a buscar esta teoría de la didáctica de la matemática con origen francés. También Claudia Broikman nos ha abierto la puerta a un montón de materiales escritos por ella y por todo su equipo, y lo compartió, en mi Facebook personal está compartido, la colección de la revista Docentes del año 2007, con ejemplos, con situaciones problemáticas. Esto es un momento también para revisitar las bibliotecas que tenemos nosotros. Delia Lerner, que la vamos a mencionar en un rato, especialista en la enseñanza de la matemática y especialista en las prácticas del lenguaje. La colección de novedades educativas, ¿se acuerdan? Toda la colección, Héctor Ponce, Horacio Iscovich, todo esto ahora tenemos el gusto y el placer de tenerlo digitalizado. Y acá venimos con los cuadernos para el aula, que se desprenden de los NAP, recordemos, año 2011, el año pasado, en 2018, salieron los IPA, los índices de aprendizaje prioritario, que son a nivel nacional. Nosotros seguimos manejándonos con el diseño de la provincia de Buenos Aires, pero este es un buen lugar a donde acudir, está todo digitalizado. ¿Por qué? Porque me presenta situaciones que son extremadamente acordes para trabajar hoy en este contexto. Todos estos materiales que les presento y que ustedes ya conocen son los materiales que nos van acompañando, que los tenemos digitalizados. ¿Se acuerdan la colección Matemática para Todos del año 2012 que tiene las propuestas para segundo ciclo? Son 2 tomos. Y tiene no solamente la propuesta en el sentido de la secuencia de actividades organizadas, sino las interpretaciones didácticas, las orientaciones didácticas, todo esto que nos enriquece. Y por otro lado, bueno, y acá cierro con esto de reforzar el material, con todos los colegas y las colegas que nos hemos encontrado en el último tiempo, por supuesto, en los últimos años, hace 10 años que trabajamos en educación superior juntos y 20 que tengo de antigüedad docente, enseñar matemática y la matemática escolar, acá tenemos el tratamiento de todo. Y también los argumentos. Voy a dar un ejemplo puntual. A veces entramos en esta cuestión de, y no le quiero dar la calculadora, porque en la casa, bueno, ¿a dónde está el sustento teórico de por qué enseñar a través del uso de la calculadora? Acá. Esta es la bibliografía nuestra, no son los libros de texto. Recuerden que eso es lo que siempre les digo. Un docente no puede resolver solamente actividades que están en el libro del año que en ese ciclo lectivo me toca, sino que tengo que poder llegar un poco más allá. Y finalmente me interesa y traje a flote, reflotando la lectura del libro de Silvia Duchaski, La escuela como frontera. También hoy hice una cita que me parece en Facebook extremadamente interesante para este momento. Es del año 1999, tiene una segunda edición y una tercera edición en 2008 y en 2009. Dice, los chicos no eligen ni sus culturas familiares, ni los barrios en los que les toca atravesar su niñez y su adolescencia, ni la cultura escolar que los recibe. Los conocimientos, las metodologías de enseñanza, los docentes, los criterios de evaluación escapan a su decisión. Por lo cual, la escuela parece perfilarse como horizonte de posibilidad. Y es acá donde retomamos esta cuestión de que nosotros, los docentes, somos sujetos de trabajo social y político, somos educadores que tenemos que buscar la justicia curricular para todo el conjunto de nuestros niños y de nuestras niñas a lo largo de todo el territorio. Así que, encabezado todo esto desde un marco teórico que me parecía imprescindible, que no lo tuvimos en el encuentro pasado, vamos ahora puntualmente a trabajar con estas cuestiones matemáticas. Si ustedes quieren ir haciendo preguntas acá, recuerden, yo les voy contestando. Mientras tanto, vamos a intentar hacer un barrido de contenidos y después quien tenga la posibilidad de tener 2 dispositivos o haya podido descargar o puede ir a mi Facebook en este momento y descargar el Power, que si no le llegó por WhatsApp hoy porque lo estuve enviando, lo tienen ahí. Porque hay una secuencia de actividades que me interesa que veamos en función de analizar distintos materiales que están llegando a nuestros niños. Qué lindos comentarios. Muchas gracias por estar presentes, colegas queridísimos, queridísimas. Bien, bueno, vamos a empezar acá. De primero a sexto hacemos un barrido.
no es lo mismo, la unidad pedagógica está pensada como 6 trimestres. Ustedes saben que desde el año que salió la resolución de la unidad pedagógica, primer año no se repite por cuestiones que están estudiadas, justificadas y avaladas por todos los pedagogos, y nosotros los especialistas estamos totalmente de acuerdo. Ahora, en este contexto, la unidad pedagógica se diferencia un montón. No es lo mismo primer grado que segundo. Segundo año tuvo ya un tránsito por la escuela, sabe cómo manejarse con su docente, sabe cómo interactuar con sus compañeros, sabe cómo escribir en un cuaderno, tiene ya un trabajo previo, un año de recorrido previo adentro de los salones de la escuela primaria. Situación que no pasa para los niños de primer año. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Nuestros estudiantes de segundo, más allá de los conocimientos previos, han transitado ya un año de escolaridad, y los de primero solamente han transitado 10 días hábiles, 5 en la primera semana y 5 en la segunda. Entonces, si bien los contenidos de la unidad pedagógica están extremadamente relacionados, el abordaje que nosotros tenemos hacia ellos no es el mismo que debemos dar en primero que en segundo. ¿Qué contenidos vamos a trabajar? Insisto en esto de que lo de los contenidos no lo puse en el Power, pero yo lo tengo, por supuesto, tipeado acá delante mío, así que después no me cuesta nada enviárselos, para que no estén en esto de estar tomando nota. Tómense un mate, escuchen tranquilos, hagan consultas. Bien, ¿qué pasa con el contexto y el uso social de los números? Es el primer contenido que nosotros abordamos tanto en primer año como en segundo año, que lo solemos trabajar a partir de imágenes y la función social de los números. No es lo mismo que yo tenga un libro de texto con el número 4 acá, que lo que indica es orden, a que tenga una caja de alfajores que dice 4, que lo que indica es cantidad. Por lo tanto, las primeras cuestiones que retomamos en primer grado es el contexto y el uso social de los números. Y acá vamos a otro contenido que es de tratamiento exclusivo de primer año. Estoy hablando rápido, pero no lo puedo evitar, tengo mucho para compartir. El conteo de colecciones de objetos es un contenido, es el único contenido que está en el diseño curricular en primer grado que no se repite en segundo dentro de la unidad pedagógica. ¿Por qué? Porque es en primero donde se construye la relación entre lo que significa recitar la serie numérica y contar. No es lo mismo, lo sabemos los docentes, y para quienes no lo recuerdan, según Hellman tenemos 3 principios para poder saber contar, es adjudicarle a cada objeto una palabra número, no volver a contar 2 veces el mismo objeto, y determinar el último número que dije es el cardinal que engloba la colección de elementos que tengo. Traducido al castellano, ¿qué significa esto? Si nosotros contamos, porque sabemos de memoria, porque tenemos aprendida de memoria la serie numérica, de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy más rápido con la boca que lo que voy con el conteo de los elementos. Por lo tanto, no es lo mismo manejar el recitado numérico que manejar el conteo. Hay una propuesta de la Escuela 15, a cargo de nuestra queridísima directora Carolina Fernández, donde la señorita Brenda de primer año plantea a las familias cómo construir una caja matemática. Yo los convoco a que la vean, está en Buenas Propuestas, que es la página que coordina nuestra inspectora, una grande, Valeria Di Loreto, con todo su equipo de inspectoras que están haciendo un trabajo increíble, donde sugiere a los papás qué elementos poner en esa caja matemática, en estos primeros grados, ¿no? En estos primeros grados donde tenemos niños que tienen entre 5 y 6 años a esta altura del año. Entre 5 y 6, todavía tenemos niños de 5 años. Con distintos contextos, algunos no han transitado el nivel inicial y otros sí han transitado el nivel inicial, lo cual genera que haya, por supuesto, diferentes conocimientos, diferentes capitales culturales incluso dentro de esas familias. Así que ahí en esa caja matemática, después les pido que miren el video de la cantidad de componentes que la docente sugiere a los papás que armen. Todos son de acceso que tenemos, porque les propone poner una tapita o poner una piedrita. Cosas que estén al alcance de todos, a pesar de las condiciones diversas que estamos trabajando y transitando, y de la desigualdad que sabemos que nos atraviesa, tanto en el ámbito educativo como en todos los ámbitos. Después les cuento, voy como mechando, que una de las propuestas que hemos elaborado con las docentes y con los docentes en todos estos meses es elaborar kits matemáticos, también están colgados y los hemos compartido, donde la verdad que
insisto en esto de revalorizar la tarea docente, porque están armando los kits matemáticos con Tangram, los Tangram salen del bolsillo nuestro, de las docentes, las ideas también, sale de las grillas numéricas que les presentamos a los chicos, los almanaques. Entonces nuestros niños, que al principio no sabíamos cómo llegar más allá de el cuadernillo que salía de provincia o de nación impreso, que los padres iban a buscar una vez a la semana y lo entregaban a la semana siguiente al equipo de docentes que estaban en esa escuela. Además, ahora se les está entregando material con el cual trabajar. Insisto, en este primer grado, que es tan complicado trabajar porque nuestros chicos no tienen ese recorrido que sí tienen de segundo en adelante. Bien, sigo avanzando en relación a los contenidos. Si ustedes quieren van poniéndome acá al lado preguntas o comentarios. Después tenemos números de diversa cantidad de cifras. Esto surgió en una de las preguntas, en una de las consultas, ¿no? Nosotros debemos aclarar que el dominio numérico está estipulado y está graduado según el año. Lo que no quiere decir es que no haya en uso social distintos números, porque en primer año nosotros trabajamos hasta el 100, pero cuando vos le preguntás a un chico cuál es su dirección, te dice, y yo vivo en Castelli 168, por lo tanto, el dominio numérico que maneja es bastante más amplio que el que estudiamos. ¿Y esto a qué se debe? A que nosotros lo que estudiamos es un recorte de la serie numérica de las cuales aprendemos, construimos y establecemos determinadas regularidades. Es por eso que trabajamos con la numeración hasta el 100 o 150. Acá lo que podemos pensar es, si el diseño curricular me propone que trabaje la numeración hasta el 100, 150, nuestra decisión institucional es trabajar este año en este contexto hasta el 100, es una buena y aceptable decisión institucional. Y el año que viene se retomará lo que falta. Lo mismo me pasa en segundo. Si en segundo tengo que trabajar hasta el 1000, 1500 y determinamos que vamos a trabajar hasta el 1000, cerramos ahí en el 1000. Bien. ¿Qué pasa con las operaciones de suma y resta con distintos sentidos? Recordemos que primer año trabaja los sentidos más sencillos. Unir, agregar, avanzar, ganar, perder, quitar, retroceder. Y segundo año incluye y suma los sentidos más complejos de la suma y de la resta, que son diferencias, transformaciones y complementos. Y acá es donde volvemos a tener que tomar decisiones didácticas. Si no consideramos que nuestro grupo en particular está en condiciones de abordar los sentidos más complejos de la suma y de la resta, seguimos trabajando con los sentidos más sencillos, ¿sí? Pero no es que no damos el contenido, sino que volvemos a reforzarlo trabajado en primero. Ahí hablo en segundo. Se dan cuenta que voy y vengo entre primero y segundo. Después tenemos la formalización del algoritmo de suma y resta en segundo año. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, lo hemos conversado en otras instancias. Como docentes, cuando nos formamos, tenemos que desestructurar el algoritmo tradicional con el cual transitamos nuestra propia biografía escolar. Recuerden que para hacer 17 menos 8, durante décadas hacíamos una cuenta parada donde le pedíamos al compañero. Ese tipo de enseñanza de la matemática hace muchos años que no se lleva adelante en los salones de clase, pero resulta ajena a los adultos que acompañan a nuestros niños. Es ahí donde tenemos que hilar finito y pensar. Si en esta comunidad educativa yo quiero formalizar en un segundo año el algoritmo de la suma y el algoritmo de la resta, ¿me va a generar un roce con esos adultos que tienen otra formación en matemática? Y ahí está la pregunta. Si yo lo que voy a lograr es solamente confundir a nuestros niños, podemos seguir trabajando sin formalizar el algoritmo. Y acá ustedes me van a decir, ¿y cómo hacemos? Bien, seleccionamos los números. Seleccionamos los números y seguimos trabajando de manera aditiva a partir de las descomposiciones. Podemos proponerles a nuestros niños, por ejemplo, que hagan sumas con números redondos. 100 más 20, 250 más 40. Entonces, los números que proponemos en los contextos de problemas de suma y resta sean acordes a las herramientas que nuestros niños tienen. ¿Por qué? Porque forzar la explicación, además, sabemos como maestras y como maestros de la unidad pedagógica, el tiempo que a nosotros nos lleva
formalizar ese algoritmo de suma y resta. Y después la resta donde no puedo, la que nosotros llamamos, y lo digo bajito, resta con dificultad, solamente adentro del salón de clase, porque es matemáticamente y didácticamente hablando la formalización del algoritmo. Si no podemos llevarla adelante, lo haremos en tercero. Y dejaremos este año cálculo mental, uso de la calculadora y cálculo aproximado. ¿Qué más tenemos? El uso de la calculadora. El uso de la calculadora a partir de primer año. Acá ustedes me van a decir, pero nuestros niños no tienen calculadora en la casa. Bueno, cuando veamos las propuestas del Power, vamos a ver que podemos presentar la calculadora a través de una imagen. ¿Por qué? Porque estamos adaptando tanto las propuestas matemáticas que no necesitamos tener una calculadora común para que nuestros niños conozcan, porque se lo enviamos a través de una foto, para ayudarnos a la inserción de los signos más, menos e igual. Docentes de primer año, esto lo conocen al pie de la letra, lo conocen perfectamente, que la calculadora nos ayuda a eso. Y además, ¿para qué nos sirve la calculadora? Porque después, a medida que yo quiero seguir avanzando en la cuestión de las operaciones, la calculadora resulta ser una herramienta útil para resolver cálculos, mientras que mi objetivo de enseñanza está propuesto en la interpretación de consignas. Qué lindos comentarios. Está puesto en la interpretación de consignas y en la selección de la estrategia más económica y más conveniente para poder resolver esa situación a la que enfrentamos a los niños. Y acá voy a citar a Delia Lerner, que en el año 2001 escribió: todos los alumnos y las alumnas pueden aprender si generamos las condiciones para ellos. Entonces, vuelvo al ejemplo de la calculadora. Y en nuestro contexto no hay calculadoras en los hogares. En la cuarta entrega, en primer grado del Ministerio de Nación, hay una imagen de la calculadora pensada para estos chicos que no tienen calculadora en su casa. Por lo tanto, estamos dando vueltas, estamos buscando la manera de llegar a todos, estamos buscando la forma de estar cerca de nuestros chicos. Y lo dije la vez pasada, también lo dije en el escrito, nosotros vamos a hacer todo lo máximo posible en cada contexto que estemos. Estamos en este contexto, hacemos lo máximo. Estamos en este otro, hacemos lo máximo. Bien, el cálculo aproximado de suma y resta, el uso de la calculadora. Las situaciones de suma y resta en contextos variados. ¿Qué significa esto? No solamente el enunciado, Juan fue y compró tanto y le regalaron, o después fue y hizo otra compra. Presentar una tabla, que tengan que extraer la información de la tabla, que tengan que hacer preguntas en función de los datos que les brindamos, para poder encarar las situaciones problemáticas desde las distintas aristas, que no sea, le doy el enunciado, hace la cuenta, me da la respuesta, ¿sí? Bien, ahora aparece el campo multiplicativo. El campo multiplicativo para primer y segundo año tiene que ver con la multiplicación y la división, con diferencias en primer grado. Y ustedes me van a decir, Laura, no trabajamos multiplicación en primer año. Sí trabajamos multiplicación en primer año. No la oficializamos. Lo que trabajamos es el conteo de colecciones de objetos que se repiten. Cuando nosotros le presentamos a nuestros niños de primer año una imagen de 3 cajas con alfajores, 3 cajas con alfajores, y en cada caja hay 2 alfajores, y le preguntamos cuántos hay, a través de dibujos, escrituras, palitos o la suma reiterada, vamos a llegar a que el resultado es 2 más 2 más 2. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando la multiplicación en el sentido de proporcionalidad, y ese es un contenido que se enseña en primer año. ¿Lo podemos trabajar a la distancia? Con ese problema que enuncié recién, es probable que en la mayoría de los casos podamos, porque fíjense lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ¿cuántas ruedas tienen 2 autos? A partir de dibujos, a partir de marcas, el chico, la chica van a poder determinar que es 4 más 4. Es una suma reiterada que en segundo año se convierte en una nueva operación que es la multiplicación. ¿Qué pasa con la división? ¿Trabajamos la división en primer año? Sí la trabajamos, pero en realidad lo que trabajamos son situaciones de reparto. Hablo de primer año exclusivamente. No esperamos que nuestros niños sepan que están dividiendo. Desde el nivel inicial, en nuestras casas, todos los días, los que vivimos con niños, cuando vos le decís, dale la mitad de las galletitas a tu hermano, saben perfectamente cuánto es esa mitad.
y realizan este reparto 1 a 1, una galletita para vos, una para vos, aunque no sepan contar. Miran después la colección y se aseguran que cada hermano esté comiendo la misma cantidad de galletitas. Sí, problemas relacionados con el dinero, ahí vamos. Por lo tanto, ¿qué trabajamos? Situaciones de reparto, una secuencia breve donde tengan que repartir en partes iguales. Si bien, no sé si recuerdan, también se los puedo mandar este PowerPoint que hicimos en 2018, donde hablábamos de todos los sentidos de la división, cuáles se trabajan en cada año, lo hicimos con una de nuestras queridas colegas profesoras de matemática, y el equipo de TRs de la provincia. Bien. Segundo año trabaja situaciones de reparto y partición. Tienen un sentido más complejo. ¿Necesitamos de la división llamada algoritmo? No. Podemos trabajar situaciones de reparto y de partición en segundo, esperando dibujos, sumas reiteradas, restas reiteradas, etc. Bien. ¿Qué podemos hacer en segundo? En segundo acá tenemos la situación, volviendo a esto de ¿qué pasa con la multiplicación? Nosotros, los docentes de segundo año, presentamos el signo de por, presentamos la multiplicación. No sé si la vamos a poder presentar hoy. Algunas escuelas van a poder hacerlo, otras no van a poder hacerlo. Pero sí podemos hacer, miren esta propuesta qué interesante. Podemos completar tablas de proporcionalidad directa, donde se está multiplicando y donde nuestros niños no necesitan que se incorpore el signo de multiplicar. Por lo tanto, donde yo pueda insertar el signo de multiplicar, lo hago. Si no puedo presentar tablas que digan, por ejemplo, una bicicleta tiene 2 ruedas. 2 bicicletas, ¿cuántas ruedas van a tener? 3 bicicletas, ¿cuántas ruedas van a tener? Y 4 bicicletas, ¿cuántas ruedas van a tener? Estoy trabajando la multiplicación en el sentido de la proporcionalidad directa. Después se hará explícito al año siguiente ese signo de multiplicar, esas pequeñas tablas, la construcción de las tablas, no es la tabla pitagórica, la de segundo, son pequeñas tablas construidas a partir del trabajo áulico. ¿Qué pasa con geometría y espacio en la unidad pedagógica? ¿Podemos trabajar geometría y espacio? Sí, por supuesto. Debemos seleccionar qué. Podemos trabajar breves nociones espaciales ajustadas al contexto. Yo no puedo pedir en determinadas comunidades educativas que nuestros niños realicen un plano de su casa. No hace falta que explique el por qué, pero sí puedo hacerlo quizás en otros ámbitos. Y si no, les puedo presentar una imagen espacial donde esté el barrio, donde puedan reconocer lo que nosotros llamamos mojones, y a partir de ahí simplemente que la analicen. Simplemente, ni más ni menos, no sé si simplemente es el término correcto, que analicen dónde está la escuela, cuál es el barrio en el que vivimos, dónde está el centro, y ahí estamos trabajando nociones espaciales. ¿Qué pasa con la geometría? Podemos trabajar, y están los cuadernillos tanto de nación como de provincia, en la clasificación y las características de figuras y cuerpos geométricos. Y acá aprovecho a decirles, la información matemática la brindamos nosotros somos los que aportamos a decir, esta punta se llama vértice, este costado se llama lado, pero nuestros niños, nuestras niñas pueden explorar esa colección de figuras geométricas que les hacemos llegar, y el tema de los cuerpos geométricos se dificulta un poco más, porque hacer llegar cuerpos geométricos a nuestros niños no hemos podido hacerlo hasta ahora. Quizás en la segunda mitad del año lo podemos hacer. Estoy hablando, por supuesto, de unos construidos por nosotras, que es lo que estamos haciendo. Pero las instituciones que sí tienen libro de texto, que a esta altura se encuentran con libros de texto, ustedes van a ver en la parte de atrás, de primero a sexto, que tienen cuerpos geométricos para armar y para caracterizar. Por lo tanto, podemos como ir tocando determinados contenidos de todos los bloques. Esto respecto a la unidad pedagógica. Me tomo un mate y pregúntenme algo sobre la unidad pedagógica, ¿les parece? Mientras tanto voy leyendo algunos de los comentarios y pasamos hacia tercero. Pasa rápido el tiempo, son y 35 ya. Relacionados con el dinero, primero y segundo, gracias. Primero y segundo, trabaja un apoyo para trabajar el valor posicional y las características de nuestro sistema de numeración es el uso del dinero y es el manejo del dinero, como conocemos y trabajamos hace años, a partir del uso de billetes, que también lo hemos agregado en los kits
que llegan a las casas, esto de componer y descomponer los números a partir del uso del dinero. También ahora en las propuestas que están en el PowerPoint, que quien quiera puede ir descargándolos, vamos a ver actividades relacionadas al uso del dinero y al tratamiento de los billetes, cómo dar vuelto, cómo pagar, la manera de pagar que sea más económica en función de la cantidad de billetes que encuentro. Yendo a las chapas, me ponen. No puedo hacerlo de otra manera porque tengo muchas cosas que decir, queridos colegas. Bien, seguimos. Tercer año. Yo también extraño un montón, muchísimo. Bien, tercer año. Acá es donde tenemos las consultas puntuales que tienen que ver con los algoritmos de multiplicación y división por una cifra. Esto lo conversamos, lo vuelvo a decir, como ya lo dije la vez pasada. ¿Podemos trabajar multiplicación y división en tercero? Sí, podemos hacerlo. Lo que quizá no es conveniente en determinados contextos es intentar formalizar un algoritmo para el cual necesitamos un intercambio ida y vuelta. Necesitamos el ir y venir, la interacción entre pares y las intervenciones docentes permanentes. ¿Cómo podemos sortear este obstáculo? ¿Cómo lo hacemos? A partir de proponer situaciones problemáticas que sean resueltas. A partir del cálculo mental, es decir, proponerles a nuestros niños de tercero, pensemos que tercero sí sabe multiplicar. Y no me refiero al algoritmo, sino que en segundo aprendió qué función cumple la multiplicación. Y en tercero construye la tabla pitagórica, que ahora me meto un poquito en eso, porque a esta altura prácticamente todos los terceros y los cuartos han construido la tabla pitagórica. Ahora, ¿cómo presentamos estos problemas de multiplicación? O lo podemos hacer modificando los números, entonces, que tengan que multiplicar, por ejemplo, 20 por 8. ¿Por qué tercero puede multiplicar 20 por 8 sin hacer un algoritmo? ¿Por qué? Porque ya trabajó el año pasado y porque trabajó en la tabla pitagórica cuánto es 2 por 8, que agrega un 0 porque también trabajó la multiplicación por 10, por 100 y por 1000, que es el contenido hasta tercer año. Pasa lo mismo con la división, seleccionar problemas, situaciones problemáticas, donde me permitan utilizar o la tabla pitagórica para ir a buscar los resultados de los productos. Acuérdense que la tabla pitagórica no es solamente para multiplicar, sino que también es para dividir. O usar la calculadora sin meter la pata en el tema del análisis del resto. Ahí tenemos que ser muy cautos a la hora de seleccionar los números, porque si yo quiero hacer una división con la calculadora y me da con resto, nuestros niños de primer ciclo no saben qué hacer con esa coma, con ese número decimal, y los de segundo ciclo. ¿Qué pasa con la tabla pitagórica? Se construye en tercero y se construye en cuarto, y lo que se establece son las regularidades. Todas las regularidades que ya conocemos, que no quiero extenderme en este tema porque vamos ya 40 minutos, pero las regularidades, el resultado de la tabla del 8 es el doble del resultado de la tabla del 4, el resultado de la tabla del 4 es el doble del resultado de la tabla del 2, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo seguimos? Que no me quiero perder nada. Sentidos de la multiplicación que estamos pudiendo trabajar en tercero. Series proporcionales a partir de la construcción de tablas de proporcionalidad. Organizaciones rectangulares, que también la trabajamos con los problemas de las baldosas. Y combinatoria sencilla. Esto lo digo siempre, la combinatoria sencilla. Puedo combinar dos elementos con tres, que en un principio serán con flechas, después va a ser la suma y finalmente con la multiplicación. ¿Qué pasa si en segundo se trabajó muy poco la multiplicación? Si vos tenés un grupo de niños que conocen el signo por, simplemente utilizás la expresión 4 por 8 y trabajás en tercero la tabla pitagórica y ahí empezás a construirlo vos, porque pasa mucho esto, pasa que a veces en segundo no llegamos y simplemente se hizo la presentación. Si ya se hizo la presentación, agarro la presentación del signo por, que los chicos ya la conocen, y la reutilizamos y la hacemos funcionar para construir la tabla pitagórica. En el uso de la calculadora ya lo mencioné. Pasa con las medidas de tiempo en tercero, volvemos a utilizar el calendario, tanto como en primero, como en segundo, como en tercero, e incluso podemos trabajar cuestiones que tienen que ver con la hora. No construir el reloj, sino, y el reloj de aguja, sino trabajar con cuestiones que tienen que ver con la hora, problemas de este estilo. Si sale un micro a las 14:15 y tarda 1 hora y media, ¿a qué hora llega?
un problema, dos problemas, porque tenemos otra base que es la base 60, la base sexagesimal para trabajar la hora, y ahí podemos trabajar las medidas de tiempo en este contexto. Me pasa lo mismo que en la unidad pedagógica con respecto a las nociones espaciales y a la geometría, ¿sí? La misma línea que dije para la unidad pedagógica es la que podemos pensar en trabajar en tercer año. Bien, si quieren ir haciendo otras preguntas que yo voy respondiendo por acá, nos metemos en algunas preguntas puntuales que me han hecho docentes de segundo ciclo, así pasamos al Power. Los algoritmos de la suma y de la resta, esto ya está, algoritmos en tercero y cuarto de multiplicación y división por una y dos cifras, el uso del compás y el transportador, es buenísima esta duda. Quinto y sexto, compás y transportador lo conocen, estamos pensando en la mayoría de los casos o en lo que debería ser, ¿no? Cuarto puede negociar con quinto, ¿por qué? Porque sabemos, maestras, maestros, que es muy difícil enseñar a usar el transportador y el compás en el salón de clase. A la distancia, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos si no tenemos la herramienta? Ahora vamos a ver qué pasa con las imágenes, porque también en el contexto en el que yo pueda trabajar, puedo presentar la imagen del transportador, la imagen de la escuadra y trabajar a partir de la imagen, pero no mucho más que el reconocimiento de la imagen y alguna pregunta puntual. La exploración en cuarto año del compás es con la guía del docente, por lo tanto, lo más probable es que lo dejemos para quinto. El transportador, Yami, sí. Cuarto grado es muy complejo. Bien. Otra cuestión tenemos para trabajar acá. ¿Qué pasa con las fracciones y con los números decimales? ¿Podemos trabajar fracciones? Sí, podemos trabajar fracciones. Gracias, chicas. Las cuales, las de uso social. Ahora vamos a mirar algunas situaciones problemáticas que tienen que ver con esto. ¿Podemos trabajar medida en primer ciclo? Sí, podemos trabajar medidas de capacidad, por ejemplo, porque si presentamos una imagen donde le ponemos al niño o a la niña una botella de medio litro y una botella de 1 litro, podemos establecer ahí relaciones con fracciones de uso habitual, 1/2 y 1/4. Y expresiones como 2 litros y cuarto, 2 litros y medio, que son de uso habitual. No vamos a llegar a la profundidad de segundo ciclo de la abstracción de lo que es el número, el conjunto de números racionales, porque tiene una cuestión muy compleja y muy abstracta que será retomada el día que volvamos al salón de clase. Mientras tanto, podemos trabajar con el uso social de las fracciones. ¿Cómo componer medio kilo con 1/4 y 1/4? ¿Cómo componer 1 kilo con 1/2 y 1/2? O con 1/4, 1/4 y 1/2, o con 1/4, 1/4, 1/4 y 1/4. Y trabajar esto de las fracciones. Lo mismo me pasa con los números decimales. Los números decimales, hay interesantes propuestas para trabajar que tienen que ver con el contexto del dinero y el contexto de la medida. Hago siempre la misma aclaración. Si nosotros pensamos en el contexto del dinero, en un sexto año, nuestros niños hoy, en sexto, todavía conocen las monedas de 25 centavos, de 50, de 75, y le puedo hacer esas propuestas. En unos años esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque un niño de 6, 7, 8 años hoy desconoce ese uso del dinero que nos abría tanto la puerta para trabajar los números decimales. Así que lo vamos a tener que trabajar en el contexto de la medida, del peso, de la longitud y de la capacidad. Segundo ciclo, una cuestión que tiene que ver con, me consultaban el otro día, la factorización. La factorización podemos no enseñarla como factorización formal, sino que podemos delegar eso a primer año de la secundaria, que por supuesto primer año lo construye todos los años, lo demos o no lo demos en sexto porque lo necesita para seguir avanzando. Pero lo que podemos proponer es una descomposición de números en factores. Entonces, por ejemplo, podemos presentarles a nuestros niños que escriban 36 como producto de 2 factores. Un ejemplo que uno de los chicos me puede decir es 6 por 6. Bien. Ahora le decimos que lo escriba como producto de 3 factores. ¿Qué podría escribir? 6 por 2 por 3. Ahora le proponemos que lo escriba como producto de 4 factores. ¿Qué podemos escribir? 2 por 3 por 2 por 3. Por lo tanto, esa es una descomposición del número 36 en números primos. No necesitamos quizá o no podemos quizá formalizar esas cuestiones en la educación a distancia, pero sí podemos como abrir la puerta y decir, bueno,
¿qué maneras tengo de escribir el 40 como producto de 2 números, el 40 como producto de 3 números? Y ahí voy armando un colchón, un piso, para que el año que viene los docentes de primer año de secundaria tengan un lugar de donde agarrarse para empezar a trabajar. Lo mismo nos pasa con las nociones de perímetro. Quinto y sexto puede trabajar nociones de perímetros sencillas porque son accesibles para nuestros estudiantes. No podemos dar claramente el cálculo de áreas de figuras complejas, eso lo trabajará primer año el año que viene. Bien, pregunta, ¿son posibles los acuerdos matemáticos en el marco de la virtualidad? Sí, Vir, son posibles, en la medida en la cual ustedes tengan la posibilidad de hacer un proceso de retroalimentación que tiene que ver con la evaluación. Quería conversar un poco de esto, pero no vamos a llegar. De todas maneras, está puesto en el Power esta cuestión de la evaluación, se los dejé ahí reflejado, así que lo van a poder leer sin ningún problema. Los acuerdos matemáticos, sí, quizás sean acuerdos muy dirigidos por el docente, pero debemos llegar a esos acuerdos. En algunos contenidos no vamos a poder construirlos con ellos y vamos a tener la necesidad de presentárselos ya construidos en nuestra secuencia didáctica, y si tenemos la posibilidad después de tener algún encuentro de retroalimentación, en muchos casos se tiene a través de Zoom, a través de videollamadas por WhatsApp, que ahora están habilitadas hasta 8, a través de un Facebook, ahí podemos como acordar entre todos, y si no, serán más presentados por nosotros esos acuerdos en este momento y retomados próximamente cuando volvamos a las aulas. ¿Les parece que abrimos el Power y vemos algunas cuestiones que tienen que ver con las actividades que están presentadas en los cuadernillos? Bueno, fíjense que hay una pregunta, ¿no? Que en la segunda placa del PowerPoint se los muestro desde mi celular. Es está colgado en mi muro de Facebook, así que lo pueden descargar de ahí. Muchas referencias a las cuestiones, a las circulares técnicas que han llegado hasta acá. Les recuerdo que como docentes tenemos que leer todas las circulares, tenemos que leer las resoluciones que salen. ¿Podemos tratar algunos contenidos como prioritarios hasta la hora de la presencialidad? Sí, por supuesto, claro. Sí, San, sí. Es el listado que hace un rato mencionaba y que lo tenemos armado. En este contexto, sin tener la posibilidad de compartir el espacio del aula, ¿cómo saber qué proponer? ¿Y cómo saber qué están aprendiendo? Creo que tendría que haber leído las preguntas antes de decir todo esto, pero bueno. Repensar la evaluación actual en el contexto está escrito acá. Lo hemos conversado en la instancia anterior, lo dejé por escrito en el documento que compartí hace un par de semanas, y además es algo que han trabajado expertos como Rebeca Nijovic y que circula por las redes. Así que me gustaría poder detenernos un poco en las actividades que están presentadas. Yo lo que hice fue tratar de compilar. Miren lo que saqué. La segunda entrega, nosotros vamos por 4 entregas, de provincia y de nación. La segunda entrega de provincia es la que está presentada acá. ¿Por qué la segunda? Porque la primera tenía que ver con establecer el lazo, trabajar, lo que hacemos siempre en la escuela en los primeros tiempos de clase, en las primeras semanas, con trabajar con los saberes previos de nuestros niños, los años anteriores, y con este llamado periodo diagnóstico que después fue cambiando de nombre a partir de los siguientes años. Entonces tomé como una muestra de la segunda entrega de los cuadernillos de provincia y de la cuarta entrega que salió desde el 1 de junio y hasta el 19 de junio de Nación. Si miramos acá un poco, tenemos imágenes de conteo. Yo miro porque estoy haciendo referencia a estas actividades. Me parecía interesante que las tuviesen de antemano porque es muy difícil explicar la matemática sin poder escribir. Entonces, ¿qué encontramos acá? Propuestas de conteo, imágenes de lápices, completar la numeración y espacios vacíos hasta el 10, trabajar con los números redondos, 10, 20, 30, con las grillas hasta el 100. Todo esto, más 1, menos 1, más 10, menos 10, insisto, está en el Power que probablemente muchos de ustedes tengan al lado. El uso del dinero, que me lo comentaban por acá, para primero, para segundo, para tercer año. Los cálculos aproximados. El cálculo mental, fortalecer el cálculo mental, no hacer algoritmos si los números no me convocan. Si nosotros tenemos que trabajar 25 más 30, no puedo
caer en un algoritmo tradicional porque no lo necesito, porque debemos construir herramientas de cálculo mental para poder resolver eso. De primero a sexto hice esa selección de actividades que después ustedes pueden mirar en forma más tranquila y más pausada. Ya hace casi una hora que estamos acá. Y después, fíjense que en las imágenes de los documentos de Nación está el uso del calendario. La grilla numérica ya está completa porque tuvimos la instancia de trabajar recorridos hasta el 10, recorridos hasta el 30, y así vamos creciendo como lo hacemos a lo largo del año en un aula presencial. Tenemos la grilla completa, la imagen de la calculadora, problemas de suma y resta. Aparecen nociones de trabajo con fracciones, en cuarto, quinto y sexto, juegos de decimales como el 5,5. ¿Por qué? Porque, insisto, quinto y sexto manejan esto de 0,25, sí, todo les pasó, chicas, el link de la caja matemática, todo. Y miren las actividades que están propuestas ahí en el Power. Saben que en el Facebook estoy cargando todo el tiempo recursos que nos resultan útiles y accesibles. Y para cerrar, me gustaría leerles los últimos tres párrafos. Articulación con otras áreas como ejemplo educación física. Gracias, André. Ahora te contesto. La responsabilidad social y política que tenemos quienes nos dedicamos a enseñar y la constante búsqueda de justicia curricular es lo que tenemos que hacer hoy. Y no olvidarnos que es en la escuela donde se construye a nuestros niños como sujetos de derechos. No podemos dejar que nadie nos quede afuera, no nos queda nadie afuera. Quien no está en este momento, como docentes que somos, salimos y los buscamos y llegamos a ellos de la manera que sea. Eso es algo que todos los docentes sabemos y lo estamos haciendo continuamente. Respecto a la articulación con educación física, en matemática, supongo que la pregunta tiene que ver porque las actividades de educación física presentadas en el último cuadernillo tienen que ver con que nuestros niños recorran determinadas figuras geométricas. Allí no se está trabajando la matemática, se está trabajando pura y exclusivamente en el área de educación física. Esto lo trabajé con Clara Fraga, que es una genia, lo hablamos muchísimo la semana pasada, pero no confundir que porque se le presenta en educación física a un niño que haga el recorrido que tiene una determinada forma que representa un ente ideal, que es el cuadrado, se está trabajando matemática, se está trabajando educación física y no matemática. Bueno, me quedan 5 minutos, ahora voy a leerlos, pero quiero decirles que extraño mucho los espacios en presencia, pedirles que se cuiden, mandarles un abrazo enorme a todos mis compañeros, a todos mis amigos, principalmente en este espacio a mis amigos de la promoción 2020, a mis queridísimos amigos de toda la vida y maestros, a la familia Bengoa, que estamos con ellos más que nunca juntos, como siempre, y que los acompañamos en este tan difícil momento que están pasando, y ahí estamos, con todo el corazón puesta en la energía en que Franco esté bien y que se recupere toda la comunidad marplatense los acompaña. Bien, se nos termina el tiempo, nos quedan 5 minutos, así que me gustaría leer un poco acá las preguntas. Paso todo, chicas, quédense tranquilos. Pintar una pared de tu casa como pizarrón. Sí, hay docentes que han puesto afiches negros y escriben con tiza. Es increíble lo que estamos haciendo. Clara Fraga es una genia, por supuesto. También agradezco enormemente a la cantidad de colegas que todo el tiempo están enriqueciendo mis propuestas. Sebastián Sanabria, que siempre me lee, me escucha, es un pedagogo de nuestro instituto de General de Mar Chiquita. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Gracias por los mensajes. Muchas gracias. Bueno, creo que la intención fue esta, ¿no? Poder dejarles un material que ustedes puedan tener a mano, poder mostrarles el material que ya tenemos impreso. Mi disponibilidad siempre compartir. Es un momento donde tenemos que construir una red entre nosotros, tenemos que ser solidarios con el otro, tenemos que compartir materiales, compartir conocimiento. Estamos aprendiendo todo y todo el tiempo. Todo el tiempo los docentes estamos aprendiendo. ¿Qué opinás sobre los programas de televisión? Seguimos aprendiendo.
Dictamos a nivel nacional a la mañana un montón de, todas las áreas, hay muy buenas propuestas en matemática. Creo que a todos los que han transitado conmigo estos 20 años en la docencia, siempre les digo que seamos críticos al elegir el material que vamos a trabajar. En este momento están trabajando los mejores especialistas. Los mejores especialistas argentinos están haciendo la producción de los programas, haciendo la producción de los escritos, haciendo todo el material que se nos acerca. Es de excelente calidad. Ustedes, yo les enseño siempre a mis alumnos, agarro un libro, lo primero que hago es, miro quién lo escribe, quién editorial lo saca, de qué año es, en qué contexto yo lo estoy leyendo. ¿Vale lo mismo esta lectura en el año 99, en el 2020, en este contexto de pandemia? ¿Qué es lo que puedo traer a este momento? Leer los autores, no podemos no saber quiénes son los que escriben, no podemos saber, esto lo digo siempre, quiénes llevan adelante toda esta tarea. Bueno, se nos acaba el tiempo, espero, a pesar de mi verborragia, no la puedo evitar, ni siquiera en cuarentena, y hablar rápido, que esto haya sido un espacio de acompañamiento, o por lo menos esa fue mi intención, que sea un espacio de acompañamiento. Están abiertos todos los canales de comunicación para preguntas, sugerencias, sean solidarios con el material, sean solidarias con el material, compartamos los buenos recursos, compartamos nuestras buenas prácticas, tengamos paciencia que nos queda un montón, quedémonos en casa y cuidémonos. Un abrazo enorme y saben que los quiero infinitamente. Besos.